Bien, ya estamos aquí en el estudio con el abogado Humberto Montilio, quien representa a Carlos Aranda. Lo veía usted, el ex director de sismología de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, abogado? Muy bien. Bueno, a ver, lo decía Carlos Aranda ahí con todas sus letras. No debería generar tsunami el sismo del 27 de febrero. Sí, bueno, hay que, para entender la participación de Carlos Aranda, hay que entender el contexto, la hora de arribo. Mi representado llega en definitiva al ONEMI a las 6:38 de la mañana. O sea, ya debería haber tenido todos los antecedentes en sus manos. Lo que pasa es que, de acuerdo al Plan de Protección Civil, el Servicio Sismológico de la Chile tiene funciones muy específicas. Ellos son responsables de operar la red sismológica y en tal sentido de determinar las magnitudes, el epicentro, la profundidad de un evento sísmico. Esa obligación, el Servicio Sismológico de la Chile, Carlos Aranda y las demás personas que trabajaron de emergencia ese día y en un voluntariado, porque hasta agosto del año 2010 no existía un sistema de turno, por lo tanto esta gente estaba ahí absolutamente haciendo una labor desinteresada. Pero eso no lo exime de responsabilidad. No, por supuesto que no, pero a las 5 de la mañana ya fue enviado un primer reporte por el Servicio Sismológico dando cuenta precisamente de las responsabilidades que como servicio y como partícipe de los organismos técnicos que tienen que apoyar a ONEMI, entregan precisamente esa información. A ver, pero era la persona que tenía que decir que no iba a haber un tsunami con un terremoto de 8,9 grados, con el epicentro que él decía dónde estaba. ¿Tenía él las facultades técnicas para dirimir eso? A ver, esa obligación, de acuerdo precisamente a cómo está estructurado el Plan de Protección Civil, le corresponde al CHOA. Entonces, ¿por qué la daba el sismólogo? Porque él decía no debería generar tsunami también y trataba de calmar ahí también las inquietudes de la presidenta, de la directora de la ONEMI. Por lo mismo, lo que nosotros planteamos es que dentro del contexto en que se dio la intervención de Carlos Aranda a esas horas de la mañana, el momento en que él participa, se está discutiendo la poca claridad o la poca coherencia que hay entre información que entrega el CHOA, la información oficial sobre alerta tsunami, y otra información que tenía el Comité de Operaciones, que sí daba cuenta de que se está desarrollando un tsunami. Cuando uno habla con cualquier sismólogo, ¿no?, y dice que si hay un terremoto mayor de 7 grados, incluso ya de 8 grados, en este caso casi 9 grados, dicen de inmediato que evidentemente, aunque no sea el epicentro normal, va a generar tsunami. Ahí él dice tajante, no deberá generar tsunami. Bueno, cuando ya los tsunamis además han ocurrido a la hora en que él lo dice, hay varias olas que han pasado. Sí, pero ahí lo que va a ser parte de nuestra intervención ante el tribunal es que a mi representado no se le participa de la información que el comité tenía. Había, tal cual como la Fiscalía lo indicó, había mucha información que se había recibido durante la mañana de distintas fuentes, de Constitución, de Juan Fernández, de Penco, de Puerto Saavedra, que daba cuenta de salidas de mar. Pero y esa información no se le participa. Director del Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, un organismo importante, serio, además que no es sismólogo, ya lo veíamos, él es ingeniero eléctrico. ¿Cómo no tiene los elementos técnicos para dar una razón? Primero, las cosas vienen en contexto. Mi representado, el título, él era jefe operativo. ¿Qué significa eso, jefe operativo del Servicio Sismológico? Su responsabilidad es mantener funcionando, estable y operativa la red sismológica. Y obviamente su responsabilidad es que ante una emergencia la información que captan esos sismógrafos pueda llegar a las autoridades. Esa es su responsabilidad. Carlos Aranda tiene las competencias para desarrollar esa función, toda vez que antes de desempeñarse en Chile, más de 10 años de experiencia que tiene en el servicio sismológico, trabajó en Noruega, en la Universidad de Bergen, que es la universidad que mantiene los sismógrafos de Noruega. Abogado, para entenderlo, entonces él tiene todos los conocimientos técnicos para que la red se mantenga funcionando, pero claro, no tiene los conocimientos técnicos para determinar si hay o no un tsunami. A ver, lo que pasa es que vuelvo a indicar, esa responsabilidad o esa evaluación final y asesorar a la autoridad para que tome una decisión en ese sentido, eso le compete al CHOA.
En el contexto de una emergencia, que por eso, para poner la cosa en contexto, en el contexto de una emergencia, la autoridad puede recibir, y está bien que lo haga, puede recibir múltiples opiniones, orientaciones, puede recurrir a internet, puede recurrir a observadores civiles, puede recurrir a medios de comunicación, así está establecido en los planes de protección, pero es la autoridad la que tiene que tomar una decisión en base a las personas que pueden entregar la información y de manera oficial. Pero de todas maneras la información que el señor Aranda entregó era totalmente equivocada. La información que mi representado entrega es la información, no es más que la información contenida en la información oficial del CHOA. En ese sentido, lo que mi representado hace a las 6:38 de la mañana en el contexto de una emergencia nacional es interpretar ante la autoridad la información que el mismo CHOA entrega. Abogado Montilio, muchísimas gracias. Muchas gracias.